En estudios, el flamante presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a quien le agradecemos mucho estar en el programa en vivo. Sabemos que usted ha tenido una semana muy difícil al asumir tremendo encargo de parte del presidente de la República, pero de todas maneras es importante tenerlo esta noche en el programa. Es un gusto estar aquí, Augusto. Usted diría, viendo el reportaje que acabamos de presentar de Daniel Llovera, en que ya aborda el caso de OAS y toda la corrupción que también estuvo envuelta en los tratos que tuvo esta empresa con empresas peruanas y con nuestros gobernantes, lamentablemente, ¿usted diría que el principal problema que tenemos que afrontar los peruanos hoy es la lucha en contra de la corrupción? Yo creo que los peruanos debemos darnos cuenta que tenemos una gran oportunidad para ordenar el país en una serie de grandes temas. Un tema es la justicia, la reforma de la justicia. Hemos aprovechado una oportunidad en la que se han ventilado también casos de corrupción y ya tenemos una reforma de justicia en marcha. También la reforma de la política, a consecuencia de lo mismo que se ha ventilado. Tuvimos el huaico, los huaicos del Niño Costero en el 2017, que siguieron a los del 98, que siguieron a los del 83, y estamos en una etapa de reconstrucción con cambios que junto con esto y junto con la lucha contra la corrupción de estos casos, nos van a permitir, como quiere el presidente Vizcarra, que lleguemos al 2021 siendo un país diferente, un país más ordenado, un país que haya mirado la corrupción, la suciedad, la podredumbre, la haya enfrentado y que pueda en el tercer centenario de la República inaugurar un capítulo nuevo, ¿no? Pero para enfrentar la corrupción es necesario tener la verdad de nuestro lado, conocer qué fue lo que pasó realmente para finalmente poder desterrar a todas las personas que han estado involucrados en actos de corrupción. Si no logramos este objetivo, no vamos a poder cambiar. Es necesario que seamos claros respecto de cuáles son las expectativas que tenemos con el acuerdo con Odebrecht, por ejemplo. Un acuerdo que ha sido muy criticado por personas que no quieren finalmente que se sepa cuál es la verdad. ¿Cuál es la postura oficial del gobierno respecto al acuerdo que se ha firmado con Odebrecht? En el gobierno tenemos muy claro que hay que respaldar este acuerdo. Primero, ya lo ha dicho el propio presidente, porque se respeta la autonomía de poderes. El Ministerio Público está impulsando un acuerdo que nos va a permitir saber, primero, en detalle, el modus operandi en el que se le ha estado robando al país. Segundo, qué personas, qué funcionarios públicos han estado aprovechándose del dinero de todos. Eso es importantísimo. Y tercero, algo que creo que toda persona en el Perú, toda persona en la política tiene que tener muy claro, es que no queremos más impunidad. Eso nos puede permitir este acuerdo. Por eso es que hay que defenderlo. El propio presidente esta semana hizo estas declaraciones, quiero compartirlas con usted porque de verdad nos llamó mucho la atención, no sé si las podemos poner, señor director, para comentarlas con Salvador del Solar. Esclarecer. ¿Alcanza el monto de reparación? ¿Ese monto de reparación que le alcanza para usted? ¿Está satisfecho? Mire, eso habrán hecho un cálculo en función de los parámetros lo que que tienen. usted presenta es que no llega ni a la mitad de lo que el perjuicio que causó Odebrecht en el Perú. Yo creo que por eso es que es muy criticado. yo creo que debería ser mayor. O sea, si me dan no una está opinión, con lo de si me dan una opinión personal, yo creo que debería ser mayor. Pero yo tengo que respetar las instancias y la independencia de los poderes. Aquí vemos que es un ministerio público que ha fijado una estrategia para luchar contra la corrupción, para determinar los responsables de esta gran corrupción, y nosotros tenemos que respetar. Yo en algunos temas puntuales puedo discrepar, y siempre lo he dicho, porque yo siempre doy mi opinión. Yo creo que, debería ser mayor. ¿Esto no le preocupa a usted? Porque estamos a puertas de una interpelación al propio ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Esto le quita respaldo, ¿no? Para nada, me parece. Yo creo que el presidente está haciendo aquí un ejemplo de lo que es ser un ciudadano. Yo tengo mi opinión, pero yo respeto el principio de autoridad, yo respeto la separación de poderes. El presidente lo ha dicho con todas sus letras. Le ha dicho, a mí me gusta dar mi opinión, no me gusta tanto, no estoy tan contento, pero subrayando, esto se respeta. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que aprender como sociedad. Pero el presidente no estaba informado del monto exacto que se iba finalmente a aprobar, porque, a ver, quiero compartir con usted también declaraciones de su ministro de Economía. Sé que usted acaba de entrar a asumir el cargo de presidente del Consejo de Ministros, pero en enero de este año, el 31 de enero, en el programa 2019 de Mavi La Huerta, se presentó el ministro de Economía, Carlos Oliva, y él expresó que habían hecho un análisis en el Poder Ejecutivo y que el monto le parecía correcto. Vamos a escuchar. En ese sentido, ellos tienen esa potestad y yo supongo que han hecho la evaluación y ese es el monto que les da.
Nosotros por nuestro lado también hemos hecho algunos cálculos y la verdad es que la cifra que sale es muy parecida a lo que está pidiendo el procurador. A lo que ellos están pidiendo. Digo, para tranquilidad de los peruanos. Para esos 4 proyectos, ¿no? Efectivamente. Para esos 4 proyectos. Así Entonces, digamos, por ahí no hay ningún reclamo que hacerle a la Procuraduría, por lo menos por ahora, de su parte. Exacto. Pero, como le digo, tendría que ver los detalles para ver si efectivamente eso no es, pero en términos generales yo podría decirle que la cifra esta que ha salido en los medios de más de 600 millones, me parece, podría ser justificable en el marco de la ley que ha salido. Ahí está, el ministro de Economía, de Martín Vizcarra, dice que eso se analizó, se entiende que le informa al presidente respecto de todos estos análisis. Entonces nos sorprende que él haga una declaración semejante ante los medios cuando él tiene que estar informado de todo este estudio que ha hecho su ministro de Economía. Creo que hay que diferenciar. La norma que regula todos estos casos establece una fórmula para ver cómo puede calcularse la reparación civil. Sin embargo, la propia norma, estamos hablando de la norma 30737, si no me equivoco. Esa norma tiene entre sus disposiciones finales y complementarias, me parece que es la 13ª, una indicación que dice que para tener un acuerdo de colaboración eficaz, el Ministerio Público es autónomo. Así es. Entonces, lo que me parece que dice el ministro de Economía... Es que ellos han usado las fórmulas y les sale un monto similar al que finalmente ha pedido el Ministerio Público, pero el Ministerio Público es independiente y pueden utilizar los criterios que consideren pertinentes. Es decir, el Ministerio Público puede guiarse por la fórmula que da la norma... O no. O no. Y me parece que lo que el ministro de Economía dice es, guiándonos por la fórmula de la norma, me parece que sale un cálculo similar. Eso es lo que dice. Y también lo que ratifica es, independientemente de que a él le parezca que es aproximada, hay que respetar la independencia de poderes. O sea, los peruanos tenemos que saber que nuestra democracia todavía joven... Claro, pero ¿por qué está descontento con el resultado de la reparación civil del presidente? Porque es su opinión personal, él lo ha dicho. Mi opinión personal. Le hubiera dicho al ministro, pues oye, esto no estamos de acuerdo con esto, dile al procurador que esto no puede ser. Así es, Augusto, pero es que no estamos en un gobierno donde un presidente le dice, dile al procurador que esto no puede ser, porque es un gobierno respetuoso. Tiene autonomía el procurador. El procurador tiene autonomía. Y uno puede pensar que ha obrado mal, que ha obrado bien, que se ha equivocado, que le faltó. Y lo puede expresar. Lo que pasa es que, ¿cómo separamos la figura del presidente ciudadano del presidente de todos los peruanos? Creo que esa visión es un poco confusa, porque en realidad el presidente cuando habla, siempre habla en representación del gobierno. Me parece, Augusto, que ahí discrepamos, que el presidente me parece que ha sido muy claro en decir, a mí personalmente, o sea, como ciudadano que también es, personalmente discrepo, pero, y ha sido muy claro, respetemos la independencia de poderes. Y no olvidemos una cosa, Augusto, esta norma que autoriza a que se aparten del marco jurídico para llegar a un acuerdo de colaboración eficaz, es una norma que ha aprobado este Congreso y que además exige que este acuerdo sea aprobado por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. Es decir, hay una cantidad de salvaguardas y de participación, incluso del Congreso, en estas reglas. Tenemos que respetarlas. Muy bien. El perjuicio económico realmente viene por otro lado. No vamos a recuperar lo que hemos perdido por corrupción con la reparación civil de solo una empresa involucrada en los actos de corrupción, porque hay muchas más. También tienen que comprometerse en la reparación civil las empresas consorciadas y otras como OAS, que estamos viendo ya también se están alineando con el Ministerio Público y van a colaborar. La verdadera pérdida viene con la corrupción, por ejemplo. Este cálculo que hace José Ugaz, expresidente de la Junta de Transparencia Internacional, ha revelado que en el Perú se pierden 12.600 millones de soles al año por la corrupción. Ese es el verdadero problema. Entonces, no tratemos pues de recuperar el dinero de la corrupción de una empresa que sí es, digamos, la más emblemática, el paradigma de la corrupción en el Perú, que es Odebrecht. Sí, nos provoca que paguen más, pero también tenemos que garantizar que ellos nos den la información que nos va a servir para poder condenar a las personas responsables de la corrupción y poder limpiar nuestro país de esta lacra. Así es, por eso se llama un acuerdo de colaboración eficaz. Hay un grado de colaboración donde las penas pueden llegar a ser menores, pero donde un Estado manifiesta cuál es su interés prioritario. ¿Cuál es el interés prioritario de un Estado como el peruano? Conocer el modus operandi, sancionar a los funcionarios públicos que tenían que cuidar del dinero de todos los peruanos, sancionarlos y permitir que tengamos en adelante
una contratación pública limpia, eficiente, para beneficio de todos. Yo creo que la mayoría de peruanos tienen muy claro que la lucha contra la corrupción debe continuar y que no debemos poner obstáculos en su camino. Por eso, pero el obstáculo lo puso el presidente. Mira esta carlincatura de hoy, porque es graciosa, para cerrar el tema con algo de humor, Salvador, que sé que usted es una persona con buen humor. Vamos a ponerle la carlincatura. Los que están a favor de interpelar al ministro por reparación civil de Odebrecht, sírvanse levantar la mano. Es el presidente Vizcarra detrás de Jenny Vilcatoma, que sabemos, pues, está tratando de tumbarse. Eso es parte, pues, ¿no? Como dé lugar el acuerdo. Ya han presentado formalmente un proyecto de ley para tumbarse la ley marco que permite este acuerdo. ¿Le preocupa que pueda el Congreso entorpecer el trabajo de llegar a la verdad? Yo creo que debe ser preocupación de todos los peruanos, y yo me incluyo, cualquier actitud que quiera ir en contra de la lucha contra la corrupción. Creo que tenemos que tener muy claro que este acuerdo de colaboración eficaz es luchar contra la corrupción. No perdamos de vista el fondo del asunto. Si los números le gustan más a uno, menos a otros, el presidente ha sido muy claro en decir que respeta. Carlín es genial y la sátira política que él hace con sus carlincaturas son extraordinarias, pero no nos confundamos, el presidente no se suma al pedido de interpelación, el presidente se suma al respaldo institucional. Su opinión personal, como personal, la mantiene, pero el respeto institucional primero. ¿Cómo va a hacer usted para tener una buena relación con el Congreso? Usted ha dicho que puede entablar un diálogo con Fuerza Popular cuando ha sido usted muy crítico del fujimorismo y su nefasto pasado. El Congreso es la representación de la ciudadanía. La obligación del Congreso es representar a la ciudadanía. La obligación del Ejecutivo es trabajar para la ciudadanía. La mejor manera de tener un buen diálogo con el Congreso es enfocarnos ambos en qué es lo mejor para la ciudadanía. Creo que para todos es sabido que hemos tenido momentos de mucha confrontación y de mucha convulsión. Creo que todos los peruanos tenemos bastante claro a qué nos llevó eso. Y me parece que es bastante claro el pedido general de que trabajemos juntos por las prioridades nacionales. Confío en que tanto del Congreso como el Ejecutivo seamos capaces de hacerlo. La revista Caretas asegura que usted buscó acercamientos con por lo menos 2 agrupaciones políticas con miras a la candidatura presidencial quizás para el año 2021. ¿Es verdad esto? No, es falso. Que tuvo un acercamiento con el Partido Morado de Julio Guzmán. No, falso. Falso. Descarta usted esto. ¿Usted tiene pretensiones para ser candidato a la presidencia en algún momento? No, yo en este momento estoy absolutamente concentrado en un encargo muy grande, que es el que ha hecho el presidente de la República, de acompañarlo hasta el 28 de julio del 2021, dando mi mejor esfuerzo con todo nuestro equipo por trabajar por los peruanos. No, le digo porque, a ver, si usted tuviera aspiraciones políticas a futuro, podría comprometer algunas de las decisiones duras que tendría que tomar el día de hoy sobre temas tan complejos, ¿no? Como por ejemplo la formalización de la economía. Tendría que pasar por algunos acuerdos en torno a las leyes laborales que podrían ser mal vistos por algunos sectores que lo apoyan a usted. Hay muchas reformas que son indispensables para el país y que a veces el contexto político las dificulta. El Congreso, tal como lo tenemos, un Congreso fragmentado, dificulta una serie de cosas, independientemente de cuál sea mi tarea. Yo si tuviera cálculos políticos, creo que cualquier persona con cálculo político no habría aceptado este encargo. ¿Genera mucho desgaste ser presidente del Consejo de Ministros en el Perú? Genera desgaste trabajar en el Consejo de Ministros, trabajar en el sector público, porque la gente trabaja muy fuerte, no hay diferencia prácticamente estando en el gabinete en el día de la semana. El domingo es un día laborable más, así como lo es el sábado, el martes o el miércoles. Entonces, asumir un encargo como este, teniendo cálculo político, no estaría yo aquí, ¿no? Correcto. Bueno, y hablemos pues de la formalización de la economía. 73% de la economía es informal. Hemos visto lo que ha hecho el alcalde de La Victoria, George Forsyth, tratando de encarar el problema de la informalidad de una manera frontal. Hemos visto que este gobierno ya empieza, por ejemplo, a meterse a la pampa, ¿no? Que es realmente un crimen que no tiene nombre lo que se está haciendo ahí, y ya se están haciendo gestiones para que no existan espacios que están al margen de la ley. Tierra de nadie, es algo común que se escucha en nuestro país. Así o es. gente que está al margen de la ley, que no existe, que es informal, y esto en realidad es un problema muy grande. ¿Qué ideas tiene usted para tratar de cambiar esto? Como he comentado en algunas conversaciones anteriores, la incursión de este gobierno en La Pampa es bastante diciente, es decir, es un ejemplo claro de la voluntad de este gobierno. Sabemos que Madre de Dios, con el territorio tan extenso que tiene en realidad muy pocos votantes. Por eso es que quizá
Ningún gobierno anterior ha decidido entrar a La Pampa con la determinación con la que ha entrado el gobierno del presidente Vizcarra. Es decir, no hemos entrado para una interdicción de una semana o 2 o 4. El plan es estar ahí por lo menos 2 años. Y eso es costoso. Pero ¿cuál es el mensaje del gobierno del presidente Vizcarra? Esto puede ser costoso, pero mucho más valioso es no solamente cuidar de nuestra Amazonía, es respetar el imperio de la ley. Hay 2 tipos de patrimonio que tienen las sociedades. Uno es el patrimonio económico. Mientras más patrimonio económico se tiene, hay más posibilidades de hacer cosas. Pero hay otro patrimonio que es el que comparten todas las sociedades que pueden llamarse verdaderamente avanzadas. Y ese patrimonio es el respeto de la ley. Porque cuando uno vive en una sociedad que respeta la ley, tiene derechos con mayor valor. Pero por eso, todos los ciudadanos que son parte de la economía del Perú deberían ser formales, y somos todos informales. Y los pocos que tributan... Y sin embargo somos uno de los tantos países. Hay 2 billones de trabajadores en situación ¿qué se va a informal hacer pues, para formalizar la economía? Muchas cosas son las que hay que hacer, ¿no? En realidad, sabemos que si aumentamos la productividad, podemos calcular que hay un porcentaje, quizá puede estar entre el 20%, quizás hasta el 40% de las micro, pequeñas empresas que tendrían capacidad de realmente dar el salto a la formalidad. Pero tiene que ser una transición que no las mate. Pero tiene que ser una transición... ¿Estaría dispuesto este gobierno a flexibilizar las leyes laborales para permitir ese tránsito? Creo que hay que tener una mirada más amplia. Nos hemos acostumbrado a ver la informalidad simplemente como un tema de leyes laborales. Si uno flexibilizara las normas laborales, tampoco es que de un momento a otro un montón de trabajadores van a ser absorbidos por el mercado formal. No va a suceder así, con todo lo beneficioso que se pueda creer que es eso. Bueno, en el agro está funcionando, ¿no? En el agro está funcionando muy bien para la agroindustria, que tiene características particulares, por eso tiene un régimen especial. Pero en el régimen general, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que el solo mercado no es capaz de generar más formalidad, o al menos tanta como quisiéramos. El Estado también tiene que entrar como socio de los informales que no tienen contrato, en realidad no tienen contrato con el Estado, no tienen contrato con la normativa. Hay sectores que con apoyo del Estado pueden agruparse, pueden entrar en círculos de conexión con empresas formales más grandes, pueden subir sus estándares y por lo tanto pueden comenzar a generar más riqueza, mayor productividad y reducir la informalidad. Hay que tener una mirada amplia sobre un tema tan complejo. El tema de la paridad del gabinete ha sido algo que ha tenido mucha resonancia. ¿Cuál es la postura finalmente suya respecto de esto? ¿Es importante que se den este tipo de consensos para garantizar la igualdad del hombre y la mujer en este país? Hay mucho machismo muy dañino y la verdad que la falta de oportunidades para las mujeres es evidente. Hay que hacer algo para cambiar esta realidad. Augusto, creo que no es solamente importante, es indispensable. Este gabinete demuestra y está aquí para demostrar. ¿Fue una de sus exigencias? Fue un acuerdo con el presidente y un acuerdo de una sintonía inmediata. Porque lo han criticado, dicen, no, la meritocracia tiene que primar, pero en realidad... La meritocracia no ha sido sacrificada en absoluto y ese es uno de los prejuicios por los cuales tantas mujeres en nuestro país no tienen las oportunidades que merecen. Muy bien, bueno, señor ministro, le agradezco mucho por haber estado aquí esta noche en el programa y le deseamos lo mejor en su gestión, porque su éxito es el éxito de todos los peruanos. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido Salvador del Solar, presidente del